Sí, espera. Sí. Bienvenidas y bienvenidos al nuevo ciclo de conversaciones en la Aljafería, hoy dedicado al nuevo cine aragonés. Y en la tarde de hoy, perdón por el retraso, pero los trenes de cercanías también sufren retrasos, tenemos a Gabriel Sopeña, a Javier Macipe y a Amelia Hernández. Muchísimas gracias a los tres por asistir aquí en el Palacio de la Aljafería, en la Sala Goya, a este nuevo ciclo de conversaciones. Una breve presentación, porque es de sobras conocidos los tres invitados por las Cortes de Aragón. Gabriel Sopeña, además de ser un buen amigo mío, es poeta, doctor en la Facultad de Filosofía y Letras, escritor, músico, compositor y gestor cultural. Javier Macipe, que está en el centro de los invitados, es que cada día que pasa va acumulando premios, distinciones. Hace 2 días estaba en la Plaza del Pilar actuando, 3 días antes Toulouse le concede un premio, hijo predilecto de la ciudad de Zaragoza y un largo etcétera, etcétera, pero que me lo salto porque quiero decir que en el 2017, en un ciclo que también se hace aquí en el Palacio de la Aljafería, un lugar de cine, él tuvo aquí su pequeño protagonismo, con un pequeño vídeo documental. No recuerdo ahora el título, pero fue ya en el año 2017. Se llamaba Ver. Cuando ya Javier ya despuntaba bastante antes de estos premios laureados, que no los cito porque son largos, e incluso algunos hasta portada de la revista El Cultural, que salió en este verano. O sea que la verdad que felicitaciones también. Y por último, pues detrás de grandes proyectos siempre hay grandes mujeres, unas ocultas, otras no tanto, y tenemos a Amelia Hernández, que es el alma mater del Pez Amarillo. La productora es importante en el cine, en las artes audiovisuales. Cuando vemos una película vemos el director, los actores, la banda sonora, y luego producido por, bueno, pues gracias a las Amelias, en este caso Amelia Hernández, por estar aquí, por producir, por dedicar ese esfuerzo económico a que todo brille. Y como las conversaciones se trata de hablar entre amigos, pues yo os voy a lanzar una pregunta, porque a todos ellos les une el amor a la cultura, al cine, pero una amistad que arranca de hace bastante tiempo. ¿Cómo es ese encuentro con Gabriel, con Javier y con Amelia? Y a partir de ahí dedicaremos el espacio que tengamos, cerca de 3/4 de hora, a sus conversaciones, para luego pasar a algunas preguntas que el público querrá asistir. Lo único que hoy a las 8:30 en punto daremos por terminada conversaciones, porque el tren sale de Zaragoza, se tiene que volver a marchar Javier y tiene que llegar a la estación. Muchísimas gracias, como siempre, por su asistencia y damos paso a este nuevo ciclo dedicado al cine. Gracias. Gracias. Cuando queráis. Muy bien. Bueno, pues o comienza el más joven o comienza el mayor. Comienza tú. Comienzo yo. Bueno, yo conocí a Javier hace muchos años, más de 10. Yo lo conocía ya porque su familia vivía en mi barrio y teníamos algunos amigos comunes. Yo soy mayor también que tu hermano, Joaquín, pero a los Macipe yo ya los conocía. Lo que ocurre es que un día vino un chico, un mozalbete, porque todavía lo es, pero entonces lo era mucho más. Y además la casualidad quiso que viniera a la casa donde yo nací, donde tengo mi despacho, donde tengo mi estudio, que lo estaba reformando en ese momento. Vino a la misma habitación donde Mauricio y yo solíamos componer las canciones, con una bicicleta. Viniste con una bicicleta que dejaste acostada justo en la pared de mi casa. Y esto sería hace 12 años, 14 años, 12 años quizá.
o 10, no, por ahí. Por ahí, bueno. Por ahí. Y me dijo que quería hacer una película sobre la búsqueda de los sueños, y después de un rato me dijo que el motivo de inspiración era Mauricio Aznar y que por lo tanto pues que querría hablar conmigo para iniciar ese camino. Yo por supuesto le dije que no, que me negaba en redondo, que jamás iba a hacer eso y que se las compusiera como pudiera, y estoy aquí por eso, porque le dije que no y porque no me interesó para nada su proyecto. La verdad es que nos conocimos entonces y Amelia pues la conocí muy pronto. Realmente cuando ya se comenzó a armar todo, probablemente a los 2 años, probablemente 2 años después, ya la conocí. Lo que ha comentado Sergio es verdad. Cuando se ven las películas, uno ve productor y dice, no, pues me interesa más a lo mejor, qué sé yo, el que ha hecho la música, ¿no? Pero sin el impulso decidido de esta mujer, de Amelia y todo su equipo, el proyecto, sobre todo en aquellos momentos aurorales, en aquellos momentos tan difíciles en los que estaba todo montándose, todo aquel andamio montándose, no hubiera podido surgir, ¿no? De aquella hermosa sintonía que hubo entre vosotros, surgió esto. Y desde entonces, pues hasta este momento en el que estamos ante ustedes. Y por mi parte, ya no sé si hay algo más que comentar de cómo te conocí, porque te conocí, me enamoré y ya está aquí. Es una corta pero intensa historia de amor, ¿no? Es interesante, bueno, obviamente lo conocí en el mismo momento que él me conoció a mí, pero en realidad yo había conocido antes su música, y eso es interesante también de contar. Muchas veces cuento que yo escuchaba la música de Mauricio desde que era niño, porque mis hermanos solían escuchar esa música en casa, y ahí la música de Mauricio es la música de Gabriel, porque el 90% de las canciones, ¿no?, las firmasteis juntos, las compusieron juntos. Siempre bebían de una misma copa los dos, es algo que no sé si tampoco Gabriel lo ha contado mucho, pero es un detalle muy bonito. Sí. Y hay un momento clave, cuando yo cumplí 18 años, en el que, escuchando Apuesta por el rock and roll, decidí hacer cine. Estaba en un bar con unos amigos, estaba en ese momento clave en el que tienes que decidir qué carrera estudiar. Yo era bueno en ciencias, parece que los de ciencias tienen que hacer ciencias, pero a mí me tiraba el corazón por otro lado, ¿no? Y la canción Apuesta por el rock and roll se puede aplicar al rock and roll o se puede aplicar a cualquier vocación que uno tenga. Cuando uno escucha la letra de esa canción pensando en simplemente lo que el corazón le pide, pues es una canción llena o sea, que inspira mucho a la apuesta por la pasión, y fue así, de película. Dije, yo tengo que hacer cine, así que yo he conocido y reconocido a Gabriel muchas veces a lo largo de mi vida y ha tenido una importancia realmente trascendental, no en La Estrella Azul, sino en que me dedique a hacer cine. Así que luego, cuando tuve la ocasión de conocerle, pues, hombre, es una cosa con una importancia simbólica enorme conocer a alguien que, sin saberlo él, ha tenido tanta trascendencia en toda mi vida y en mi carrera. Y luego, pues ahora podemos hablar de conocernos nosotros, que sí. Fue ya... Bueno, ¿quieres cuéntalo tú? Sí, bueno, eso fue ya... Bueno, yo voy a concluir una cosa de Gabriel. A mí ¿Qué miedo me das, Amelia? No, que a mí me hizo muchísima ilusión conocer a Gabriel, porque lógicamente sabía perfectamente quién era Gabriel Sopeña, pero nunca lo había conocido personalmente. Y siempre se me había quedado grabado una vez que oía a Juan de Amaral, que fue a la Facultad de Filosofía y yo fui unos años después, y que salió impactado diciendo, ¡ostras, que me da clase el cantante de Perrobox! Esto va a ser la leche, ¿no? Y entonces siempre me acordaba de esa anécdota, y luego conocer a Gabriel, pues claro, fue genial. Y con Javier fue una cosa curiosa, porque fue esto de yo acompañaba a una amiga y estas cosas, pues fue algo así. En ese momento yo estaba haciendo temporalmente una colaboración con Teatro del Temple y Javier tenía el proyecto de Os Meninos do Río y pensaba, bueno, Teatro del Temple quería hacer una colaboración, a ver cómo hacían, y me contaron el proyecto. Yo no había trabajado nunca en un proyecto audiovisual, salvo que tuviera algo que ver con las artes escénicas, que es de donde yo venía. Y bueno, una compañera de allí, del Temple, Pilar, magnífica Pilar, dijo, yo quiero hacer ese proyecto y tal, y dijeron, pues muy bien, adelante.
Llegó el día de conocer a Javier y me dijeron, hay una reunión, vente para que oigas un poco de qué va. Ah, vale, pues voy. Entonces yo estaba allí, en ese momento conozco a Javier y entonces esta compañera, por circunstancias personales, dijo pues que no podía hacerlo. Entonces, claro, era algo muy inmediato, la cosa se quedó ahí y entonces me preguntaron, ¿quieres tú? Y yo estuve un minuto pensando y dije, creo que he visto algo en Javier de talento que cuando expuso el proyecto y tal, digo, creo que tengo que decir que sí. Y yo le dije a Javier, Javier, yo no tengo experiencia en audiovisual, pero tengo mucha experiencia en producción, pero si quieres, me miró y me dijo, vamos. Y al mes estábamos en Oporto con entrevistas que habíamos concertado con diferentes productoras para hacer. Y eso fue en el año 2013. ¿Te acuerdas de los años? A mí con la pandemia ya ha sido una especie Bueno, me acuerdo de algunos, ¿eh? ¿De algunos solo? Sí, pero si hubiera dicho 14 tampoco os hubierais... Pero no, era el 13, ¿eh? Sí, sí. 13. No, hay algunos que sí que los 11 tengo, años ya. que los tengo marcados. Y así fue un poco como nos conocimos todos. Oye, yo me he traído una chuleta, porque además la quería compartir con vosotros. Yo escribí esto hace no mucho, ¿eh? Pero hay una cosa que yo creo que os compete a los dos. Yo lo voy a leer, lo voy a compartir con nuestro público. Esto lo dijo Guillermo del Toro en el año 2022. Dice Guillermo del Toro que no es ningún mindundi, es alguien importante en la industria de Hollywood y aparte de una persona con una inmensa humanidad en todos los sentidos. Dice, el estado natural de una película es que no suceda. Son piedras de 500 pinches kilos de toneladas que no se mueven. Las mueve la voluntad. Por eso es bueno no darse por vencido. Tenemos que tener la fragilidad de un poeta y la resistencia de un boxeador. Este es el oficio más raro del mundo, se refiere al de director. Quien crea en ti, agárrate de ahí. Un amigo, tu novia, tu maestro, me vale madre, que te ayude a hacer cine. La gente que cree en ti, agárrate a esa gente. ¿Firmaríais los dos estas palabras de Guillermo del Toro? Imagino. No sé. Sí, bueno, a ver. Es un oficio raro. Y luego lo de una película es un artefacto de 500 pinches de toneladas de peso. Lo que pasa, yo, por ejemplo, hablando ya de mi punto de vista más personal, profesional, siempre he tenido claro y lo sigo teniendo el talento que Javier tiene. O sea, eso es algo evidente y que todos habéis podido comprobar con La Estrella Azul o con otras cosas que hayáis visto de él, pero con La Estrella Azul es evidente. Entonces, cuando crees en el talento de alguien y cuando crees en el proyecto que hay entre manos, es que lo ves todo claro. Entonces, sí, claro que hay un montón de piedras y hay que ir quitándolas, pero no dudas. No dudas. ¿Ves? Cuando, por ejemplo, pasó todo lo de la pandemia, una conclusión que veíamos es que nuestro proyecto está bien, lo que está pasando está fuera del proyecto, ¿no? Entonces, hay como que saber no mezclar, ¿no? La economía argentina está fatal y ahora tenemos que parar otra vez, ya no sé qué. Pero el proyecto sigue estando ahí. No es algo interno, es algo externo que hay que verlo así para ver hasta dónde puedes llegar. Claro, a lo mejor luego hay piedras que son insalvables, que casi las hubo, ¿no? Pero yo creo que es creer en lo que estás haciendo y ver las posibilidades para tirar adelante y ser muy paciente y arriesgar mucho también en el camino. Yo no sé si la fragilidad del poeta, pero la resistencia del boxeador sí que la habéis tenido. Visto desde fuera, yo que no estaba en el equipo de producción, aunque he echado una mano en lo que he podido, desde luego la verdad es que si no hubierais cortocircuitado vosotros dos todo el proceso, bueno, son dos países, centenares de personas trabajando, o sea, que se rompiera un cable podía llegar a ser una catástrofe, ¿no? Yo a ti te he visto resistir, desde luego, hasta el punto de... Bueno, no voy a contar aquí intimidades, pero... Cuéntalas. No creo que conozco a casi todos. A ver, hacer cualquier película yo creo que sí que es muy difícil y esta ha sido más difícil porque ha habido una pandemia, porque era entre dos continentes y
y por tantas cosas. A veces yo me sentía, hay una metáfora que creo que ilustra muy bien cómo es un director, que es como cuando una expedición va caminando por la montaña hacia el Everest, ¿no? Y hay uno que va adelante y que es el que está marcando la senda y todos los demás dicen, bueno, este sabrá hacia dónde va, pero a lo mejor ese no lo tiene tan claro, si está yendo por buen camino, o va a llegar o no va a llegar, o van a morir todos en el camino. Entonces hay momentos así en los que eso, con el proyecto en general, ocurre también casi cada día de rodaje, cuando tú estás buscando algo, vas en una dirección y estás visualizando un destino, una meta, en esa interpretación, y a lo mejor vas por la toma número 20 y todo el mundo dice, pero esto va a ir mejorando, cada vez va a ir empeorando, y es un poco como esa metáfora, ¿no? Pero yo creo que aquí tuvimos la suerte de que había una gran motivación. Volviendo a esa metáfora de la montaña, ¿os acordáis la historia de Carlos Pauner cuando desapareció en la montaña? Y pues él cuenta que lo que le hizo bajar fue que pensaba que estaba su mujer ahí abajo, ¿no? Más incluso que su propia vida, su mujer y su hija, y eso es lo que guiaba, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido la suerte de que en este proyecto, que ha sido especialmente difícil, había una motivación, aparte de hacer una película y hacer una buena película, la suerte de que hubiera esa historia real, que yo creo que es lo que nos ha dado la resistencia, porque muchas veces dice la gente, jo, qué resistentes sois. Uno es resistente en función de la motivación que tiene. Todo el mundo es resistente y es valiente cuando se está ahogando su hijo en el agua, o sea, es raro el que no se atreve a saltar, ¿no? Entonces nosotros, como la madre de Mauricio nos había hecho este encargo y se iba sumando que ella está en la fase final de su vida, ya muy mayor, ¿no? Y que tenemos pasión por esta historia de Mauricio, pues cuando ha habido reveses muy grandes, casi el entorno no nos dejaba abandonar. O sea, de hecho había momentos que sí que te dan ganas de salir corriendo, pero le decías a la gente, oye, que la película se está poniendo muy negra y todos, búscate la vida, pero hazla. O sea, que realmente no es solo una cualidad nuestra de la fuerza, que sí que es verdad que somos los dos cabezones y fuertes y toda la gente que se iba sumando, pero en este caso había toda una ciudad y un montón de personas que nos levantabais, ¿no? De todas formas, habéis tenido que pegar varios cambios de timón, que no sé si, bueno, esto es un coloquio, pues se puede comentar. Ha habido grandes cambios de timón en la película, motivados fundamentalmente por una situación absolutamente inesperada que fue la pandemia, de que hubo que, de hecho, incluso ir a la heroica en alguna ocasión. No sé si os apetece hablar de ello. Bueno, yo si quieres te cuento un poco lo de la pandemia. Lo de la pandemia lo vivimos un poco desde la ignorancia de lo que estaba pasando. Como creo que todo el mundo. Sí, estábamos allí, no sabíamos. Creo que era natural, era común. Entonces, claro, por un lado había un verdadero desastre económico, porque fue un desastre económico tener que parar un rodaje que habíamos rodado unos días, pero con todas las semanas de previas de todos los equipos, con Argentina preparado para ir, pues económicamente fue un desastre, que hay que ver eso cómo se salva, cómo se tira adelante, como tal. Pero luego no sabíamos. Entonces, nosotros hablábamos por teléfono en la pandemia y entonces decíamos, bueno, como en Argentina solamente se puede rodar en primavera o en otoño, pues estamos en primavera, pues vamos ya a preparar otoño. O sea, nunca supimos que tardaríamos 3 años más. Sino, entonces nosotros pensamos para otoño. Pues no, porque la pandemia no sé qué, porque claro, aquí el COVID estaba en un estado, lo que pasaba aquí pasaba allí después, o sea, no había forma, no se podía entrar tal. Va, pues otoño no puede ser, pues la vamos a la primavera. Y así, ¿no? Y es verdad que por el medio, en ese primer otoño, nos ofrecieron un proyecto muy, muy interesante, económicamente también, porque claro, eso era otro, y que estuvimos ahí, oye, vamos a ver esto, vamos a valorarlo, hasta que nos paramos y dijimos, como perdamos el norte, perdemos la película. O sea, vamos a estar en la austeridad y sujetos y viviendo como se pueda, pero vamos a tal, porque claro, habíamos armado ya toda una estructura con unos socios, porque solos no podíamos, ¿no? Teníamos los socios argentinos, los socios de Madrid y tal, pero para nosotros la pandemia era nuestra película, pero para ellos era muchos proyectos a la vez. Ya. Entonces, si nosotros perdíamos el foco, más fácil era que lo perdieran los otros. Bueno, los de Zaragoza se han desgastado o no, pues venga, un problema menos, vamos a otra, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos que estar con el foco y nos pegamos 3 años, otoño, primavera, otoño, primavera, otoño, primavera. El COVID nos unió, luego vino la famosa debacle argentina económica otra vez, ¿no? Y tal, pero sí, era tener el foco, pero también hubo momentos, como decía Javier, que
que lo vimos muy negro. De hecho, si no hubierais filmado la escena del concierto en el Centro Cívico de Delicias, muy probablemente no hubiera podido haber un enganche posterior seguro a la película, ¿no? Seguro que no. Fue un elemento clave, la película, el poder grabar ahí. Si en vez de pararse al tercer día de rodaje se hubiera parado 2 días antes de iniciar el rodaje, no habría habido película, porque hubo un momento que los productores en mitad del proceso dijeron que era inviable, pero eso fue lo que nos ayudó. Hay una cosa interesante para que hables tú también, no solo preguntes, que es... No, yo lanzo cosas. No, pero hay algo que pasa, yo creo, en todas las artes en mayor o menor medida, y que en nuestro caso la pandemia fue la que llevó a agravar un conflicto que siempre se da entre el arte y la industria que le rodea, ¿no? Bueno, no me hagas hablar de eso. Claro que sí, hombre, es interesante. De eso hablan muchas de tus canciones, ¿no? Cantores habla de eso, por ejemplo. Y la película trata de eso. Entonces, muchas veces dicen que cuando estás haciendo una película, eso que cuenta la película se acaba reproduciendo también en todo el proceso de hacer la película, y en nuestro caso tenía que ocurrir que se dieran muchos problemas, ¿no? En nuestro caso, yo creo que desde el origen queríamos hacer una película más pequeña para que se pudiera, de alguna manera, respetar sobre todo los tiempos de las personas que no son actores. Seguro que habéis visto la película casi todos, ¿no? Y las películas tienden a crecer, siempre pasa, no se sabe por qué. Y ahora vengo de Tudela, por eso llego tarde, de una mentoría de proyectos en las que hay 4 personas que tienen sus proyectos, y a todos les está pasando que la película les está creciendo. Dicen, no sé por qué vale ya 2 millones, si esto era una cosa muy fácil de hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Que empieza a estar siempre hablándose de cosas que no son la esencia del proyecto, el alma del proyecto, sino que estamos siempre hablando de cuestiones técnicas, de cuestiones burocráticas y tal. Y esas son las que hacen cara a las películas, ¿no? Entonces, cuando perdimos gran parte del presupuesto y tal, pues se llegó al punto de crisis total, y gracias a que apostamos realmente por arriesgarnos a hacerla con una manera de medios mucho más liviana y con un equipo mucho más pequeño y tal, y al final eso fue bueno, porque era más acorde con lo que la película contaba. Pero ahí se dio unos momentos kafkianos en los que parecía que la película no iba a existir, porque todo eso que rodeaba la película había crecido demasiado hasta el punto de hacerla inviable, ¿no? Pero era lo que intentamos transmitir a los productores, y al final lo entendieron y lo apoyaron, es que lo importante no es el micrófono, lo importante es el cantante, ¿no? Y ahí es donde puedes hablar tú de cómo ha sido, si tú te has enfrentado a eso también. Eso... Toda mi vida, hasta hoy mismo. Sí, por eso te digo que no me hables de eso, porque tendría que contar toda mi vida, y son 62 años de vida. O sea, es verdad, siempre sucede eso. Yo os he visto, digo a todo el equipo de la Estrella Azul, a veces pelear con cosas absolutamente absurdas, sinceramente. Lo que pasa es que luego vas a San Sebastián, escuchas los aplausos en Francia, escuchas todo lo que ha motivado de corazón en Argentina, lo que ves levantarse a la gente en el Palafox, no sé, ves lo que ha suscitado la película. Y como pone aquí, el nuevo cine aragonés, yo pienso que sí, que la Estrella Azul sí que marca un antes y un después, fundamentalmente porque yo creo que tú te has atrevido, siempre apoyado por supuesto por tu equipo, antes lo comentaba con los compañeros de Aragón Televisión, sí que creo que eres el primer ejemplo de una persona que no tiene ningún miedo a echarse la cámara al hombro, a construir un escenario de panel, y hacerlo con tanta excelencia que eres capaz de vendérselo a un productor de Madrid no voy a hablar, bueno, que sea mejor la idea, sí, que sea mejor el guitarrista que la guitarra, no importa, se está tocando bien, se está transmitiendo un hecho. Y yo creo que en ese sentido no has cambiado muchas veces de guión. Yo tengo el primero que me mandaste todavía, al principio, y luego la primera gran variación y luego la última variación, pero en realidad el fondo de la historia sigue siendo el mismo. Y todo lo demás lo habéis ido construyendo, yo creo, que a pesar de la industria. Creo que, sinceramente, la Estrella Azul es un equilibrio armonioso entre tu condición como cineasta, que invita a reflexionar al público a través de una historia que no cuenta la vida de Mauricio Aznar, sino que cuenta la propia búsqueda de la Estrella Azul de cualquier persona en el mundo. Esa película la puede ver un finlandés, la puede ver un ruso, la puede ver un chino, o la puede ver un argentino o un español.
La invitación a la reflexión, en mi opinión, sí que abre una nueva vía en el cine aragonés. Yo no he visto, desde luego, un estilo como el tuyo, sinceramente. Vale, soy parcial, lo sé, gracias. Pero es cierto, no lo he visto. Es verdad, yo veo en el cine, no digo en el aragonés, en el cine español en general, o bien una dichosa manía esteticista con una estética fría y cerebral que no me gusta nada, o bien una serie de guiones que tampoco me interesan absolutamente nada porque son guiones de autoconsumo madrileño, que tienen un gran problema Madrid, tienen una cosa alrededor que se llama España que no sabe hacer con ella. Entonces yo no me identifico con esas puñeteras historias, me parecen ridículas, no me siento identificado con ellas. Eso les pasa a ellos en Madrid. Pero una historia de este sentido tan universal, mezclando dos continentes, tantas sensibilidades, teniendo tanta capacidad de elipsis, no la he visto. Punto, no lo más. Que si no me pongo a hablar de Madrid, ya ves. Hablar de Madrid es interesante, ya que esto, el título, digamos, del ciclo es Nuevo Cine Aragones, pero no hablar solo de la Estrella Azul. En realidad, a mí siempre me gusta hablar del pionero que fue en esta última época, de estos últimos 25 años, La Mata. Sí. Porque fue cuando él hizo una de zombies. Llevaba mucho tiempo sin hacerse una película grande de verdad en Zaragoza, y él convenció a Santiago Segura de que se podía hacer una película en Zaragoza, y él lo contaba así, de que le parecía como una cosa de ¿pero qué te quieres ir a rodar a Zimbabue? Y dice, estamos a 300 kilómetros, y hay técnicos, y además se rodeó muchísimo de técnicos aragoneses que le habían acompañado en los cortos pero no habían hecho películas. Por ejemplo, nuestro montador de La Estrella Azul nos ha contado muchas historias, es el montador Nacho Blasco, trabaja siempre con La Mata, y a mí me gusta defender porque él, ese camino que abrió, lo seguimos todavía cruzando. O sea, de verdad, yo creo que él abrió camino pues, a todos los cineastas que ahora estamos haciendo películas, y además nos ayuda siempre en el proceso de La Estrella Azul, ¿verdad? Muchísimas veces recurrimos a él porque él ya ha pasado antes por enfrentarse a... Él ha encontrado ese equilibrio entre hacer sus películas personales, aunque sean de un estilo completamente diferente a la nuestra, ¿no? Pero yo creo que hace películas muy personales, sí, salvo las que son de encargo, que son películas de encargo, ¿no? Que también hace. Pero las películas que él ha querido producir son muy personales y ha encontrado ese equilibrio entre estar dentro de la industria haciendo lo que quiere, que no es nada fácil, no, y tiene un carácter del que hay mucho que aprender, y a veces no se asocia a... Claro, hay como otros directores que están haciendo un cine más de festival, ¿no? Pero él es un gran referente para todos, y Pablo Ortiz también habla muy bien de él, y es una persona que nos ayuda mucho. A mí hay una cosa también que quería comentar aquí en público, y me voy a dirigir al público. Ay, Dios. Sí. Bueno, que conste que nos habíamos whatsappeado y Javi y yo habíamos dicho, no nombremos Madrid con Sopeña, es que no nombremos me ha Madrid. dicho que hablase de lo mío, Madrid. pues yo hablo de lo mío, pero no sé cómo ha sido, le no sé tengo cómo ha sido. grima a esa ciudad y a esa gente, o sea, no puedo. Bueno, dirígete al público, no interrumpimos. Bueno, que lo que yo quería decir, yo vengo aquí a lo mío. Bien. ¿Ustedes se han dado cuenta del actor de la película, del protagonista, de Pepe Lorente? Lo han visto, ¿verdad? Ese señor, hace 3 años, no sabía ni cómo se cogía una guitarra, no sabía ni por dónde se agarraba. Y para mí ha sido verdaderamente un verdadero milagro ver de qué manera se desenvuelve, no solo en la película, sino luego posteriormente en el escenario. La otra noche, en el inolvidable momento que vivimos en el Jardín de Invierno, yo me salí, estaba cuando compartí el escenario contigo, ya lo daba por hecho, pero con él, que es que no sabía, tenía un muñón, no tenía una mano, o sea, ni idea de nada, y no sabía colocar la voz, y sales ahí y dices, joder, pues estoy aquí, este pollo puede hacer un musical ya, ya le puede contratar Nacho Cano allá en Madrid y engrandecerlo a la madrileña, ¿no? O sea, hacer una... Pues, hablando de Madrid, en eso yo creo que sí. Cuidado. Sí que fue muy importante al final que el actor fuera de Zaragoza. No era para nosotros obligatorio, pero ese plus de motivación que él tuvo, porque él sabía lo que significaba Mauricio andar en esta tierra, eso también era una losa, porque le daba miedo, dice, como no lo haga bien, luego a ver quién pasea por Zaragoza, ¿no? Esto lo definió muy bien Miguel Mata, que escribió, cuando vio la película terminada, Miguel Mata, el bajista de Más Birras, hizo un comentario en redes sociales y puso,
te has librado de la horca y has pasado a ser intocable. Es el mejor Ese no lo resumen. leí yo. Pero es verdad que si hubiéramos elegido un actor que no tuviera una vinculación con la Tierra, es difícil que hubiera mantenido durante tantos años el personaje. Yo creo que él entendió mucho y esa parte de pasión sí que la tenemos, sí que yo creo que es una cualidad muy zaragozana, la de el compromiso, la nobleza, la tozudez, y todo eso es lo que le ayudó a Pepe a hacer ese camino que dices. Y el acento. Y el acento. Yo recuerdo cuando se hizo aquella serie que se llamaba Isabel la Católica, ver a Fernando Sancho con acento madrileño, pues claro, pero claro, el hacer de Fernando el Católico con acento madrileño era un poco bizarro, ¿no? Yo, claro, imagínate que me presentas ahí un actor de Madrid con nada, pues claro, te hubiera dicho, macho, pues enséñale que en lugar de aprender a tocar la guitarra, que aprenda a hablar maño, lo primero, porque se me hubieran abierto las carnes después de haber vivido toda la vida que viví con Mauricio. Es que no lo oía. Y sin embargo, es que ya Pepe reproduce hasta las retóricas de Mauricio. O sea, no es que reproduzca hasta sus retóricas, es que ya me da la réplica el tío como si fuera él. Es una cosa impresionante, la verdad. Ahí hubo un momento clave para que Pepe estuviera, por incluir la función de Amelia en todo esto, que es cuando vimos que tenía que ser él, que hizo un casting maravilloso. Los productores no lo veían claro, porque claro, no es lo mismo haber estado en el casting que verlo en vídeo. No es lo mismo para uno que es de Zaragoza entender todo lo que un actor de Zaragoza va a ser capaz de encarnar por el hecho de pertenecer a la tierra de Mauricio. Entonces los argumentos eran un poco etéreos y los productores veían que nos ayudaría mucho en muchos aspectos tener un actor más conocido, que yo ya me he dado cuenta también para otras películas, que la verdad es que es como una dificultad añadida que nos pusimos, porque a cualquier subvención que vas, vas con una cara conocida y todo el mundo, esta será una película grande, pero si no tienes que explicarlo de muchas maneras, ¿no? Entonces ellos no lo veían, y hubo un momento que empezamos a pensar que a lo mejor se retirarían de la película si seguíamos, porque en ese momento todavía no se había invertido dinero, ¿no? Me acuerdo que le pregunté a Amelia, bueno, ¿estamos dispuestos a perder a los productores? Porque imaginaros el camino que llevábamos, años buscando productores, años escribiendo el guión, ya lo has conseguido todo, gran productora, no sé qué. Y claro, yo no podía tomar esa decisión solo, porque claro, estábamos juntos en todo, y Amelia dijo, sí, rotundamente, y ahí fuimos a la reunión, ¿verdad? Y hay algo mágico cuando uno tiene una convicción clara que muy poco después, bueno, fueron conversaciones clave que tuviste tú con ellos. Sí, menudo verano me dieron. Sí. Allí, sí, pero estaba claro que tenía que ser Pepe, porque por todo lo que ha dicho y porque al ser de aquí, el humor, la sorna aragonesa, sabes, todo eso. Y sí, nos costó convencer, pero bueno, salió y a la vez con un montón de propuestas que lanzaban, ¿verdad? Allí hubo decían, que ¿y por qué hacer no ahí unos conoces a capotes. este otro? Y es como si tú ya estás enamorado de alguien y te dicen, ¿conoces a esta otra chica? Y dices, bueno, pero yo estoy enamorado de esta. Y entonces era como tener reuniones con otros actores sabiendo que eso no iba a lograr. La teoría del compás madrileña es implacable. O sea, tú colocas la aguja y todo lo que salga de su círculo ya no existe, ¿no? O sea, España no existe, está Madrid ahí en el medio y todo lo demás no existe. Esa especie de nacionalismo cañí que, en fin. Imaginaos qué contento se puso el doctor Sopeña cuando su hija se fue a vivir a Madrid. En fin, aún no me he repuesto, ¿eh? Yo creo que me dio un infarto por eso. Pero bueno. Sí. En fin. Hay otra cosa que sí que me gustaría preguntarte, a ti en concreto, y es cómo viviste toda la respuesta del público zaragozano, de la gente zaragozana, porque con Amelia ya he hablado de esto, pero contigo la verdad es que hemos hablado de otras cosas, de 160.000 cosas más, porque claro, cuando hicisteis un llamamiento para que fuese gente al Príncipe Felipe y que se llenase, masivo, cuando quisisteis llenar en pre-pandemia, masivo también el llamamiento, todo el cariño, cuando colocaste los carteles, se busca un actor para Mauricio Aznar después de solucionar el asunto este de los estrellones o estrellitos de estos que salen en las series de autoconsumo madrileño. ¿Tú cómo lo viviste? Porque claro, eso sí que da alas, vamos, yo creo que tiene que dar unas alas tremendas, ¿no? Hombre, ver que estás siguiendo tu estrella azul y la gente te acompaña, que no va solo, que los Reyes Magos también llevaban caravana, llevaban... Ahí ha habido,
o sea, ha habido como dos facetas del apoyo. La que te refieres cuando empezamos con el rodaje y todo, eso sobre todo era un apoyo a Mauricio. O sea, ahí sentíamos que esas convocatorias tan multitudinarias, que nuestro problema era decirle a la gente que ya no cabía más gente. Fíjate, cuando los productores le decíamos esto, la gente, ¿pero ya conseguiréis extras? Sí, conseguiremos. Pues fíjate, eran demasiados. Y eso era por Mauricio, no era ni por nuestra trayectoria ni nada, y fue muy bonito corroborar cómo seguía tan viva la pasión por su música, por el respeto y el amor a su figura y todo eso. Luego ya vino una parte, cuando estrenamos la película, que por supuesto esa gente fueron los primeros que la vieron, pero ya se empezó a sumar mucha gente que no conocía a Mauricio y que ha apoyado mucho la película, y realmente aquí ha sido una cosa espectacular. O sea, ayer estábamos con un distribuidor hablando, un distribuidor que vino a este curso que estoy dando, y decía que había sido un fenómeno muy extraño el de la Estrella Azul, que realmente la chispa que se prendió en Zaragoza fue generando boca a boca en todas partes, y él está en Cataluña y decía que él recibía mensajes de aragoneses amigos que decían: tienes que ver esta película. Realmente se cumplió una cosa que lo dijimos en el cine el día que estrenábamos, de por favor recomendársela a mucha gente e intentar que algunos no estén viviendo en Zaragoza. Y fue como una constatación de lo que se puede hacer cuando toda una comunidad o mucha gente en una comunidad se pone de acuerdo en algo con pasión. Pues las cifras que hizo la Estrella Azul, si la comparáramos con la inversión publicitaria y el número de copias que salió, yo estoy seguro que sería la película española que más óptima ha sido, más eficaz, ¿no? Digamos, y eso ha sido por Zaragoza, sobre todo por los zaragozanos. Y eso es muy increíble. Yo creo que nuestra vida ha cambiado, y eso no lo sabíamos cuando estrenábamos la peli, pensábamos que gustaría, pero Pepe y yo ahora caminamos por Zaragoza, seguro que a Emilia le pasa igual, y nos para mucha gente todos los días cuando vamos caminando por ahí. Imagino que luego se pasará y ya se olvidará, pero ahora mismo no es muy llamativo el realmente, y la gente no te viene a decir me ha gustado la película, la gente te dice gracias. Y eso es muy sinceramente no creo que se pase, ¿eh? Yo creo que esta película sí que marca un antes y un después. Lo que pasa es que, bueno, estáis dentro, estáis todavía en todo el circuito de producción, de promoción, vamos hacia los Goya, etcétera, etcétera, pero lo que habéis hecho es una cosa... Vale, soy parcial, ¿eh? Pero evidentemente, vamos, no creo que nadie me contradiga. Creo que hay un antes y un después de esta película. Creo que esta película es perfectamente parangonable desde el punto de vista artístico con lo que se está haciendo por grandes directores europeos en este momento y por grandes directores norteamericanos independientes. No es una película menor. Yo creo que es una bisagra La Estrella Azul. Creo que sí. Y desde luego, antes también lo comentaba y lo comento siempre, creo que una de las mejores partes de Mauricio se ha quedado en ti. O sea, ese punto de genio ancho, no concreto, de tener un genio que abarca muchos campos, que tiene una amplitud de visión muy alta. Hay genios que son muy concretos, están muy específicos en un punto. Pero en concreto yo pienso que tu talento es muchísimo más amplio y desde luego, en mi opinión, has iniciado un camino que no tiene más que vuelta hacia arriba, no tiene más que una trayectoria hacia arriba, por juventud, por talento y por condiciones, y porque vas a tener el equipo que quieras siempre. Esto es muy importante. Siempre que no te jodan mucho en Madrid, todo irá bien. Si te apartas de esa gente, hazme caso, hijo mío, hazme caso. Apártate de esa gente, un poco. O sea que esa es la cuestión. Y no sé, yo por mi parte ya creo que he dicho casi todo lo que tenía. ¿Quiere comentar alguna cosa? Igual no sé. Estos señores quieren preguntar algo. Bueno, hay una cosa que no he dicho, que no sé si él la sabe. Cuando hice mi cameo... ¡Ay, Dios! Creo que no te lo he dicho. Sí, me la contaste. ¿Te lo conté? Te lo he contado. Vale. Bueno. Jorge Gascón, que está allí, lo sabe perfectamente. Sí. Bueno, pues ahora... Aquí sois testigos, Jorge Gascón, que de mi boca no salió. No, bueno, se lo debí de contar de mi boca no salió. En un momento de estas intimidades. Yo no se lo había contado a Javier porque ¿para qué? ¿Para qué le iba a poner más tal? Pero ahí seguimos todo el tema hospitalario, ¿verdad? Bueno, pues que por idiota, que parezco nuevo, por bajar por unas escaleras que estaban oscuras,
me pegué una galleta importante. Hay que decir que un mes antes de mi concierto en el Principal, celebrando mis 40 años de carrera. Pero me operó la doctora Nogares y, bueno, ya está muy bien, sí. Pero hice mi cameo con un rictus de dolor, como hacen los verdaderos actores. Eso que no me diste ni una frase, pero bueno. Estuve para muy no eclipsar tu mirada. Claro, para no eclipsar ni mi calva, que también sale muy bien en la película. Pues sí. Vamos a pasar. Vamos a pasar a las preguntas que el público asistente quiere hacer. Yo, antes de pasar, querría preguntarle a Amelia, que me quedo ahí con el papel de los productores en el casting. ¿Qué papel desempeñan a la hora de la elección? ¿Si influyen o no influyen? ¿Qué hacéis vosotros? A ver, en el casting no participan en lo que es en el momento de casting directamente. Eso es una cosa de Javier con las directoras de casting y demás, ¿no? Pero luego sí que quieren ver la elección que haces. Entonces, claro, lo que hablábamos de la industria, por un lado, la industria hace falta, porque si no, no puedes tirar, pero a la vez no se te puede comer el proyecto. Pero claro, a la vez con la industria también hay un montón de legalidades, un montón de cosas, en fin, es muy complicada esa balanza. Pero la industria, por ende, siempre piensa, lo que ha dicho Javi antes, que con nombres la peli va a salir más fácilmente adelante. Esto que estamos hablando es del 2019, cuando se eligió el año... Es que voy atrás y adelante con la pandemia. 19, que fue cuando Javi tuvo clarísimo que sería Pepe. Ya nos habíamos puesto de acuerdo con los socios coproductores, tanto Argentina como de España, pero claro, en España, los de España de repente, ¿no? Una productora, Nobel, yo no había hecho nunca una coproducción internacional con Argentina, un largometraje. Un director, Nobel, sí, habéis hecho cortometrajes, yo he hecho cortometrajes con él tiene un montón de premios, pero no dejábamos de ser noveles, ¿no? Una historia basada en que se va a rodar aquí y en Argentina, esto tal. Hay como una fragilidad que se puede apreciar, aunque no la haya, en esa parte superficial industria de la que hablábamos, ¿no? Entonces, ¿qué puede dar seguridad ahí? Un nombre, ¿no? Un nombre, y estamos hablando de una película que tiene un gran protagonista, que no es que haya 3 protagonistas muy equilibrados, entonces un nombre. Entonces, esa fue la mayor batalla, una de, no la mayor. Esa fue precisamente porque ahí es cuando ellos decían, no, o sea, tiene que ser alguien conocido, porque si no, ¿cómo vamos a sacar todo esto adelante, no? Pues no solamente para poder tener una ayuda del Ministerio, sino la película se ha hecho no solo con ayuda sino se ha hecho vendiéndola antes de tiempo a televisiones, a tal. Entonces, ¿cómo la vamos a vender si esto no es tal, ¿sabes? Entonces, ellos presionan por eso, pero yo creo que cuando ya ven el convencimiento absoluto, no solo mío, sino del director, que es del que tiene que ser, de que ese es el actor, pues ya llega un momento que, pues eso, se rinden, ¿no? Se rinden porque somos cabezones y porque, como ha dicho Javi, sabíamos a qué estábamos dispuestos a renunciar. Se llevaba mucho tiempo como para que ahora metieran a Javi, a un protagonista, porque fuera famoso, a hacer una película que él llevaba años en la cabeza. Eso nunca podía pasar. Entonces, cuando sabes a qué puedes renunciar, pues puedes ir más allá, ¿no? A mí también, en una discusión muy fuerte con el productor argentino que tuve, en un momento me dijo, con acento argentino que no sé reproducir, pero es que vos, Amelia, sos muy terca, muy terca. Y yo le dije, pero es que te voy a contar, Gigantes y Cabezudos, Aragón, o sea, es que hay algo que está ahí, ¿no? Pero es sobre todo cuando lo tienes claro, y estamos hablando en este ejemplo de una decisión totalmente artística, no estamos hablando de una decisión que comprometa una legalidad, un presupuesto, no sé qué, no, es una decisión de otro tipo, entonces. Pero sí, hubo que, ¿verdad? Hay algo ahí curioso, extraño de la industria, que
todos los intermediarios tienen sus teorías sobre qué es lo que lleva gente al cine y entonces apuestan por ese tipo de cosas como no, los actores famosos llevan gente al cine. Pero yo estuve en un máster de distribución un año y vino unas personas que habían hecho verdaderos estudios estadísticos de cuáles son las motivaciones que llevan a la gente al cine y contradecían la mayor parte de cosas que creemos. Por ejemplo, una película más corta lleva más gente al cine y ahí decían, no, las películas más largas son las que más taquilla hacen. Y eso parece que contradice una cosa de sentido común, pero no es así. Y decía que una de las cosas comprobadas es que el único actor que lleva gente al cine en España es Ricardo Darín. Que ahí la gente no va a ver la película de tal director, va a ver la película de Darín. Y seguro que si preguntas a la gente que ha visto las películas de Darín, a ver, ¿quién dirigió Un cuento chino? ¿Quién dirigió Kamchatka? ¿Quién dirigió? La gente sabe, de muchas no conocen a los directores, conocen a lo mejor pues las de Campanella y poco más, ¿no? Pero el resto de actores no está comprobado. Lo que pasa es que cuando hay un actor conocido, pues pasa que la prensa atiende más a la película porque les gusta tener a un actor conocido en sus programas y entonces resulta que como están todo el rato en los programas publicitando esa película, pues al final la gente va más al cine. Pero no es por el actor, porque puedes encontrar un montón de ejemplos de películas sin actores conocidos que han sido un bombazo, películas europeas que funcionan muy bien porque llegan con una distribución. Entonces, en esa batalla estábamos siempre explicando estas cosas, pero claro, poniéndonoslo un poco más difícil de la cuenta. Y también cuando al principio, pues en reuniones para sacar la peli adelante nos decían, claro, pero es que esto comercial, ¿no? Como que no. Y entonces nosotros lo primero que hicimos fue blanquear la palabra comercial. O sea, decir, sí, es comercial, todo lo que se vende es comercial, ¿no? A lo mejor de esta mesa se venden 10 unidades al día y de una de IKEA se venden 100, pero comercial son las dos. A lo mejor el de esta mesa solo quiere vender 10 o tiene que ampliar su campo o ver, ¿no? Pero decían, es que esto comercial, ¿no? Sí, que es comercial. Todo es comercial, ¿por qué no? Hay que ver el campo, hay que ver tal, ¿no? Pero sí, todo allí quitando tonterías que ponen, ¿no? O sea, cosas, prejuicios, sí, que hay que limpiar. Y bueno, mientras conseguíamos que hay con Pepe, pues Javi se tuvo que hacer algún casting, algún actor que proponían, algún tal, de repente, hoy qué suerte que ha llamado la repre y que esas fechas las tiene ocupadas, pero nos hemos quitado el medio, ¿verdad? Hay un poquito de movimiento, pero bueno, una vez que ya nuestros socios ya vieron la firmeza de Pepe y tal, ya apostaron y ya no hubo duda. Un día, me estoy acordando de un día en ese momento que ahora lo contamos ya, pero fueron días muy tensos. Estaba Pepe haciendo una obra de teatro en Madrid y me invitó y de repente me encuentro a uno de los productores que había ido y él me vio y hizo como para esconderse, como que para que no viera que él había ido a ver a Pepe a la obra de teatro, porque ellos estaban, claro, decían, estos están tan locos, venga, vamos a ver si nos convencemos. Y fue muy poco después de eso cuando dijeron que les había convencido ya. Sí, pero yo creo que, pues ya para no irnos, ¿no? O sea, yo vivo en el barrio de la Madalena y cuando paramos la película en el 2022 por la economía, claro, pues todo lo que he hablado antes, que si otoño, que si primavera, que si pasa un año, pasan dos, pasa tal, Javi, pues continuamente en los periódicos, ¿no? Pues, ¿qué tal la película? Sí, pues que ahora vamos, ay, que no. O sea, mucha noticia de la Estrella Azul durante muchísimo tiempo, ¿no? Pues un día voy por el barrio y de repente, pues gente que conoces de vista, que no sabes el nombre, pero claro, tantos años, pues un señor así un poco mayor, oye, y yo digo, sí, tal, ¿tú eres la de la película de Mauricio, no? Digo, sí, dice, ¡hala, maño, qué cansinos sois! A ver si la sacáis ya adelante, habrá que echar un empujón, a ver si qué cansinos sois, ¿no? Pero pues creo que también hemos sido tan cansinos en el terreno interno que también ha habido un momento que han dicho, oye, se callen ya, esto, así, ¿no? Un poco, cansinos por convencimiento. Bueno, no sé, yo estuve en San Sebastián y allí no había muchos aragoneses y hubo 15 minutos de aplausos. Es decir que, aparte de ser cansinos, la película yo creo que sí que es una bisagra, es un antes y un después, es una gran obra de arte. Claro, pero eso se une un poco con lo que he dicho al principio, saber el talento de Javier y confiar plenamente, ¿no? Y luego una visión que tú has dado también, esa magia que tiene alguna gente y que él tiene como para saber de una anécdota o de algo muy pequeño, hacer algo universal
que puede llegar a todo tipo de gente, de países, de diferentes niveles culturales, sociales y de todo, ¿no? Y eso es una magia, y eso es lo que la película ha conseguido, pero eso está en el ADN de Javier. Y aún tiene que conseguir más cosas. Sí, 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 sí. Bueno, ellos querían preguntar a alguien. Sí, yo creo Sí. que sí. Alguien querría... Sí, allí detrás. Hola, buenas tardes. Yo estoy un poco nerviosa, perdonad. Solo he visto la película por motivos ajenos a mi voluntad 3 veces. Me gustaría verla antes de morir otras 30. Y no voy a pedir comisión, pero a todo el mundo que me rodea, hijos, amigos y todo, les recomiendo que antes de morir la vean y que posiblemente tendrán que repetir. A mí me parece una maravilla. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Gabriel Sopeña, que es una película bisagra, es que es una palabra directa al corazón. Y bueno, perdona porque estoy nerviosa y no sé qué decir, me encanta. Estuve el otro día en el Jardín de Invierno y creo que estabas hasta emocionado cuando te despediste con las buenas noches después de cantar de Los Pagos del Olvido, Camino a la noche larga, pero Camino al amor. ¿Qué significa para ti esa canción? Yo he leído y os he oído ahora y todo esto. No sé, si puedes contarme algo al respecto, porque creí entender que sí que la había hecho Mauricio, ¿no? Perdón, ¿no te he oído lo último? La canción, la última de Camino a la noche larga, pero Camino al amor, con la que acabasteis el concierto después de cantar Apuesta por el rock and roll, que si quieres contar algo de ella, lo que significa, que yo creo recordar que te escuché que esa la había compuesto Mauricio Aznar. Sí. Es que yo era de las que no conocía Más birra, solo por un cuñado que le gustaba mucho el conjunto, la música, y los iba a ver, pero no tenía ni idea, y bueno, estoy enamoradísima. Aparte de Mauricio, lo que habéis dicho, me da un poco de pena lo que dice Sopeña sobre Madrid, porque yo estuve 10 años y es una maravilla de gente, pero bien es verdad que... Pero soy un poco exagerado, ¿eh? Es verdad que yo llevo 20 y a lo mejor han cambiado mucho y para peor, no lo sé. Pero bueno, gracias por hacerla y es verdad que es pasión pura, no sé. Gracias. La canción, si te acuerdas. Sí. Hablando de esto. Antes justo estábamos hablando con Sopeña por teléfono de esta canción. Tiene una historia muy curiosa porque en un momento dado Jaime González, que es la persona que toca con Mauricio en Almagato, me mandó letras que Mauricio había dejado al final de su vida, que yo pensaba que no tenían música, que no las recordaban, la música, ninguna de esas y tal. Y entre esas letras, esta creo que era la última, cronológicamente, que Mauricio había escrito en su vida, eso pensaba también Jaime, y claro, como no había música, y bueno, y la letra es increíble porque parece que hable de su propia muerte. No solo lo parece, es que literalmente, si la tierra me reclama, latiendo a mi muerte su son, maduras coplas de antaño velarán mi corazón, todo, ¿no? De los pagos del olvido vine a entregar mi dolor, bandera de la distancia, soy un pañuelo de adiós, camino a la noche larga, pero camino al amor. O sea, ¿cómo pudo escribir eso antes de que muriera su hermano? Porque lo primero, yo creo que Mauricio no quería morir y eso piensa toda la gente que más lo conocía, ¿no? Pero aún así, sobre todo ya antes de que pasó lo de su hermano, que estaba él lleno de proyectos, ¿cómo escribe esa letra tan premonitoria y tan fuerte, ¿no? Cuando yo hice todo este proyecto de investigación, descubres que muchos de esos grandes genios que murieron jóvenes dejaron obras también. Por ejemplo, hay un poema de Lorca muy, muy llamativo que habla de cuando vinieron y me mataron. Que la gente, pues bueno, se puede ver como que esa gente que son tan genios, a lo mejor tienen también un sexto sentido así espiritual, ¿no? Para intuir ese tipo de cosas. Yo creo en eso. Entonces, bueno, el caso es que con Pepe siempre tuvo mucha importancia esa letra en la preparación del personaje y nos faltaba una música para poder cantarla, no solo recitarla, ¿no? Entonces yo le puse una música que siempre era como una especie de música provisional que se iba transformando muchas veces, que cada vez la cantábamos de una manera, al final se fue como estableciendo y bueno, se la enseñamos un día a Guillemata, le encantó. Guillemata es el bajista de la banda de La Estrella Azul que hace de su hermano en la película de Miguel Mata. Un día se la enseñé a Gabriel, a todos les gustaba mucho y tiempo después descubrí que en realidad había una música ya que recordaba a alguno de los Almagato y tal. Entonces nos encontramos con que estaba la letra y que tenía 2 músicas y lo que pasa es que ya nos habíamos acostumbrado mucho a la nuestra, entonces hemos seguido cantando nuestra versión, pero es bonito porque Almagato ha grabado la otra, entonces es como una letra que tiene 2 músicas y así cada uno puede elegir el estilo que más le gusta. Pero bueno, es una letra que realmente es muy fuerte y una poesía preciosa. Hay que aclarar que la música no era de Mauricio, la música es de Almagato.
Ese poema estaba en un cuadernito inédito que dejó antes de morir, que se llamaba Coplitas para mis pasos, con poemas que había dejado inéditos, y la música es de Almagato, no es de Mauricio Aznar. Era un texto sin música de Mauricio. Las últimas canciones que dejó compuestas Mauricio con música y con letra, yo las conozco todas y esa no tenía música. Esa letra es bastante del final de su vida. Sí, al final del todo. Del final del todo. Sí, te diría que medio año antes de morir, no mucho más. Bueno, y esto de Madrid, que se hemos metido mucha caña en Madrid, pero yo también he vivido en Madrid muchos años y es una ciudad muy acogedora, pero yo creo que cuando hablamos de Madrid, sí que es verdad que en el mundo de la industria artística, las formas de entender las cosas en Madrid son muy diferentes que aquí. Yo, al principio Gabriel Sopeña me decía todo eso siempre, de esto es de Madrid, y yo le decía, oye, en Madrid no todo es malo, pero sí que es verdad que Madrid es muy caro para vivir. Yo me he buscado mi propia teoría, ¿no? Entonces, toda la gente que trabaja dentro de la industria en Madrid, pues el dinero se va poniendo en primer lugar, porque los amigos actores que están en Madrid, solamente para pagar un alquiler, más les vale hacer proyectos caros y ganar buenos sueldos y tal. Y cuando el dinero empieza a ser tan protagonista en tu vida, y en Madrid el tren de vida es muy caro, pues es que es más difícil ser un romántico. En Zaragoza es un poco más fácil permitirse ser romántico cuando el alquiler vale un tercio de lo que vale en Madrid. Entonces, esa corrupción pasa a todos los niveles, yo creo. Sí, yo me refiero, ahora hablando en serio, es verdad que soy un poco exagerado, pero sí es cierto que con 20 años me pasaban cosas que me siguen pasando con 62 en Madrid, a escala de procedimientos, de trato profesional, me refiero, ¿no? Y un poco es en el sentido en el que estamos hablando. ¿Por qué tenemos que poner a una niña o a un niño que sea guapetón y que esté saliendo en una serie apestosa que estáis proyectando en una plataforma de autoconsumo, en una película que no necesitamos a esa persona? Lo que necesitamos es un actor o una actriz que tenga unas características determinadas. Y así constantemente. Lo del disco de duetos. Tú sabes la cantidad de veces que me hace un disco de duetos. ¿Y por qué no llamas a Jackson Brown? ¿Y por qué no llamas a... ¿Por qué no? Coño, yo quiero cantar mis canciones, no quiero que vengan a cantar ese tipo de cosas que, pues, no sé, es una especie de mecanismo que siempre me ha parecido... Y el que te vengan a decir siempre, ¿esto vendería más? Sí. O tú lo que tendrías que hacer es, no hay más que ver lo bien que os va con las películas que hacéis en Madrid. No hay más que ver lo bien que os va. Que en todo el mundo os admiran y se ponen a vuestros pies. Tendríamos que haberle puesto otro título a la charla, ¿eh? Sí, sí. Pero por mi culpa, por mi culpa. Yo lo advierto siempre, que no me pregunten porque me sale la vena esta. Pero Teruel bien, ¿no? Teruel muy bien. Teruel Estupendo. Teruel espectacular. Incluso Guadalajara, Barcelona, La Coruña, San Sebastián. No tengo más problemas yo que con Madrid. También los académicos han fallado totalmente, ¿no? Porque La Estrella Azul hubiera sido un pelotazo impresionante allá en los Oscar. Qué pena, qué lástima. Y lo siento porque el segundo premio también me gusta, pero vamos, nada comparable. Es una película, como creo que habéis dicho alguno de los tres, quizá él también, Gabriel Sopeña, totalmente universal. Entonces, que si ganamos un Oscar en la primera película, ya luego ¿qué vamos a hacer después de esto de... Bueno, gracias. Los Oscars se lo pierden, ¿eh? Ahí. Ha comentado Gabriel antes el proceso de transformación tan sorprendente, ¿no? de Pepe, ¿no? Que ahora gente que ve la película dice, oye, ¿cómo conseguisteis que ese músico hiciera cine, ¿no? Que protagonizara esta película? ¿Puedes contar un poco cómo conseguiste eso tan complejo, ¿no? De que una persona tan novel interpretara de semejante manera? Bueno, ahí ese es un proceso en sí mismo que da para muchas charlas, porque fue muy largo. Digamos que yo tenía la idea de que la película se tenía que tocar en directo sí o sí, porque es una película que ya habéis visto de lo que trata, ¿no? De la búsqueda de la autenticidad. Imaginaos que luego estuvieran todos ahí haciendo playback. Entonces eso era como un requisito fundamental. Como dice Gabriel, Pepe tocaba un par de acordes y sí que tiene oído y cantaba bien, pero... Sí. Entonces empezó a producirse
como una tensión entre lo que para mí era muy importante y lo que era importante para Pepe, porque para mí esto de la música era muy, muy importante, pero Pepe lo que quería era, sobre todo, hacer un buen papel dramático, y entonces él quería estudiar el guión y prepararlo según sus métodos de actor, pues analizar cada escena, y a mí eso no me importaba nada, porque yo sabía que él era muy buen actor y que eso lo iba a conseguir hacer, pero sí que me daba mucho miedo que se viera a alguien haciendo como que es músico, porque yo sabía que lo iba a rodear de alguno de los mejores músicos de Argentina. Claro, él no tenía esa perspectiva porque él aún no conocía a esas personas con las que se iba a encontrar allí y claro, era muy importante que no hubiera un desequilibrio enorme. Entonces, lo que hicimos fue ponerle un profesor de guitarra, Iñaki Fernández, que en paz descanse, uno de los mejores músicos de la ciudad, que le daba clases de guitarra, montamos una banda real y le metimos al local de ensayo a ensayar, no solo para que aprendiera instrumentos, sino porque hay muchas dinámicas también de local de ensayo que se ven a la legua cuando alguien nunca ha cantado en un micrófono. Por ejemplo, se canta pegado, no se canta a esta distancia. Y así, 1000 cosillas que él las fue descubriendo y no sé cuánto ensayarían, pero estuvieron como dos meses o más ensayando varios días a la semana con el grupo. Aparte de eso, le fui presentando a todos los amigos de Mauricio. Ahí detrás hay uno, Jorge Reverendo, por ejemplo, pues le montábamos cenas con amigos músicos de Mauricio, un poco para que por osmosis se le fuera pegando también el sentido del humor, muchas cosas, ¿no? A que a base de respirarlo, y Pepe era muy diferente del Pepe que era entonces al que es ahora, no como actor, o sea, realmente es otra persona. O sea, era mucho más madrileño, ¿no? Sí. Sí, es verdad, es verdad. Y luego, cuando llegó la pandemia, bueno, le llevamos a Argentina, antes del rodaje. Estuvo conviviendo en casa de Cuti Carabajal durante un mes y medio, algo así, y ahí profesores santiagueños para que aprendiera chacarera y todo eso. Aun con todo, llegó al rodaje justico, o sea, lo consiguió hacer bien, de hecho está en la película, la primera escena, la que canta en el Centro Cívico de Delicias, pero ahí no dominaba para nada el folclore como tenía que dominarlo. Y ahí tuvimos la suerte, entre comillas, de la pandemia, que la faceta buena que tuvo es que nos dio muchísimo tiempo. Entonces ahí lo difícil era cómo encontrar la manera de que mantuviera viva la llama sin quemarle demasiado, ¿no? Sí. Encontramos un buen equilibrio que era que yo le pedía que cada día me mandara una estrofa de una canción. Entonces él me mandaba cantada por audio de WhatsApp una estrofa, entonces yo le hacía matizaciones. Fíjate en esto, en esta consonante, aquí hay más vibrato, aquí desafinas, aquí tal. Y al día siguiente me la volvía a mandar mejorada, y al día siguiente así. Entonces, cada semana una estrofa, a la semana siguiente otra estrofa, y así cada mes una canción, ¿no? Y así durante 3 años fue. Entonces llegó un momento que yo a veces le mandaba estrofas a Sopeña cuando lo había clavado, decía, mira que he encontrado de Mauricio por ahí, y alguna vez le llega a engañar a él, que eso ya fue la prueba del algodón. Sí. ¿Y de dónde coño has sacado esto? Yo no lo tengo. Y era de Pepe. Había, Pepe. Concretamente 2 veces, estaba tan clavado que dije, sospeché un poco, pero realmente... Bueno, incluso en la película, esto no es cantando, es hablando, pero al principio de la película, si recordáis, en los títulos de crédito que salen hablando los 2 hermanos como que acaban de comprar la guitarra, la mayor parte de la gente piensa que es Mauricio de verdad, alguna grabación que hubiera por ahí, y es Pepe haciendo de Mauricio. O sea que realmente ha habido momentos que lo ha pillado muchísimo. Y aprovechando que Pisuerga pasa por Valladolid, elogiar también el papel de Marc, del actor que hace de Pedro. Hermano. Que yo también toqué con 17 años en la orquesta de Pedro, del hermano de Mauricio, y verdaderamente es impresionante, porque a Pedro no se le hubo poca gente que, pero era una persona muy retraída, y lo clava incluso la forma de hablar, la forma de dirigirse en la escena del bar, cuando él se dirige al camarero, cuando pide la copa de anís que va Mauricio. Es que yo me estaba agarrando a la silla, quería que se me tragase el sillón, porque era un momento... es que estaba viendo a Pedro Pablo, o sea, lo estaba viendo. Impresionante el trabajo que hizo también Marc. Eso es muy curioso porque fue el primero que vino al casting. Así como para llegar a Pepe vimos muchísimos. Vino... Yo no conocía a Pedro, obviamente, ni siquiera había vídeos de Pedro. No. Pero tuve la sensación al verlo de Pedro debía ser así, exactamente así. Y cuando se lo presenté a Marimar, a la novia de una novia que había tenido Pedro, se sentó así y Marimar dijo,
sí. O Oye, sea, no le sale otra cosa como, sí. Cuando es me lo igual. enseñaste también te dije, ostras, tiene un parecido verdaderamente... Ya cuando habla, a la hora de hablar, y si no se cuenta que es catalán, clava el acento nuestro también, ¿no? Es un actor. Es un actorazo. Sí. La escena del final, la escena del cameo, que se hizo en directo, bueno, se rodó en directo. Claro, eso es bonito contarlo porque estabas tú. Sí. La escena de cuando se encuentran los hermanos, ahí hicimos para que ellos no se vieran antes, o sea, para que realmente cuando se capta el momento del encuentro fuera un encuentro real, que llevaban muchísimo tiempo sin verse, pues meses, Pepe y Marc, ¿no? Entonces hicimos para que no coincidieran ni en maquillaje, ni en peluquería, ni en vestuario, y Gabriel estaba ahí observando ese momento. Lo hicimos con 2 cámaras para que, digamos, tuviéramos la reacción a la vez de los dos. Normalmente en el cine se graba con una única cámara, grabarías primero a uno, luego falsearías, grabarías al otro. Lo hicimos todo para que fuera realmente como y les dijimos que iba a ser una toma única, pasara lo que pasara. O sea que si no quedaba bien, pues eso ya veríamos cómo nos las arreglábamos, o se podría quitar del montaje y la película funcionaría. Entonces se creó como un estado de mucho liturgia, ¿no? Muy Fue como ir a otro mundo. Y lo que veis en la película es 1 minuto, pero ellos estuvieron a lo mejor media hora. Sí. Y en esa media hora se dijeron cosas también, pues perdóname, pues no sé qué, pues gracias. Luego se hacían otra coña, luego empezaron a hablar de su padre y se partían de risa y se tiraban riéndose 5 minutos. Y para nosotros fue muy fuerte, ¿no? Una experiencia absolutamente irrepetible. Fue un momento en el cual verdaderamente el cine sí que cobraba esa dimensión de metalenguaje, ¿no? que tiene que tener. Yo me sentí privilegiado de estar allí presente y fue como realmente asistir a una gran obra de teatro por 2 actorazos que, claro, lo que ve el público luego es una cosa muy reducida, pero como comenta Javier, allí sucedieron cosas maravillosas y si has vivido en esa casa, has vivido en casa de esos hermanos y yo viví mucho en esa casa, era increíble porque se contaban cosas de intimidad que dices, esto yo lo he vivido allí, yo en las cenas, en las cosas. Fue un momento muy especial, la verdad es que muy especial. Y que se ha transmitido yo creo que muy fielmente en la pantalla, a pesar de estar reducido, evidentemente. Sí. ¿Una otra preguntilla por ahí? Para el casting de Bruna Cosí, ¿visteis a muchos? A mí me sorprendió esa actriz que me gusta, de la novia que tenía Mauricio. Perdón. Para el casting, como estáis hablando, de Bruna Cosí, ¿viste a más actrices? Me sorprendió su elección y me gustó porque es una actriz para mí muy válida, pero me hizo gracia. Incluso hay personas que... ¿No hay otras actrices aquí en Aragón? Digo, por favor, me parece que está bien. No sé si puedes decir algo. Precisamente ahí es uno de esos papeles que dijimos, no está mal tener una actriz un poco más conocida, un poco por todos estos equilibrios de que en el actor principal no apostamos por alguien no conocido, nos venía bien que ahí fuera, y Bruna es, además de una actriz que había ganado un Goya entonces más recientemente, pues una buena actriz, y sí que tenía algo de carácter, o sea, era importante que fuera muy diferente a la chica de Argentina, o sea, y en ese sentido, pues catalana frente a latina, pues bastante como más fría, un poco más así, de otra manera, ¿no? Y yo creo que sí que daba muy bien el casting. Sí que vimos, respondiéndote a la pregunta, vimos no muchísimas, pero sí que hicieron el casting, pues a lo mejor 30, 40 chicas primero, luego vimos presencialmente igual a 15, algunas actrices bastante conocidas también. Y bueno, y la verdad que fue la que mejor hizo el casting. Sí, bueno, primero, enhorabuena y muchas gracias por la película, de corazón. Quería preguntarle a Gabriel sobre esa serie de canciones de temas inéditos de Mauricio y tuyos, que si hay un proyecto con esos, ¿qué va a pasar? Bueno, esos temas
vamos a esperar a grabarlos a que La Estrella Azul termine su camino, porque creo que el proyecto de La Estrella Azul merece todo el empuje y todo el apoyo. Cualquier cosa que se haga ahora con la figura de Mauricio al margen de La Estrella Azul es despistar un poco y sobresaturar, digamos, la imagen de la proyección artística de uno de los mejores artistas de Aragón. Incluso si lo hago yo. Quiero decir que soy quien compuso esas canciones. Pero no te quepa duda que eso se grabará en su momento y Javier será también partícipe importante, como lo será Jorge, la gente que conoció muy de cerca a Mauricio. Son unas 20-25, las quiero grabar todas. No digo que todas sean buenas. Ten en cuenta que al final Mauricio y yo esbozábamos siempre canciones. Había muchas muy excesivamente esbozadas, muy en embrión. Pero también te digo que Mauricio ya al final de su vida quería abandonar un poco ya la ortodoxia. Le pasó un poco como con Más birras, ya le estaba pasando eso. Y en ese momento yo trabajaba mucho en Barcelona, él ya estaba muy metido con la música mediterránea, con productores de Barcelona, con gente, ya quería trabajar con otros sonidos, con otras texturas. Y al hilo de lo que comentaba antes, ¿cuál es tu nombre? Marisol. Al hilo de lo que comentaba antes Marisol, tengo que decir que de Los Pagos del Olvido, la canción que ha compuesto Javier, con el arreglo que se ha hecho, está muy cerca de lo que Mauricio quería hacer. Mezclar un poco sonoridad. Diría que mezclar el silencio con la aspereza. Estaba un poco más en ese momento. Y lanzarse un poco más a las músicas del mundo con músicas de corazón. Ese proyecto lo sacaremos adelante. Espero que haya un documental también, o una película, no sé, ya te enrollarás o algo. Pero queremos hacerlo también con gente joven, que realmente ponga en valor, digamos, las mejores canciones que podamos rescatar de esas. Hay unas 20, 25, no te sabría detallar en este caso. Pero también quiero incluir de Los Pagos del Olvido, porque es un pedazo de canción, es una canción maravillosa, la verdad que entra perfectamente. Muchas gracias por la pregunta. La hora marca el final de las conversaciones de hoy por la tarde. Antes de darle un cálido aplauso a nuestros invitados, recordarles que en esta mesita de aquí tienen si quieren recibir información del servicio gestor, para pasarles información por correo electrónico, e invitarles a la última de este año, que será el 5 de noviembre, en este mismo espacio dedicado a la lírica y a la ópera. Tendremos una soprano, Leonor Bonilla, sevillana, muy buena cantante, con un director esta vez no de cine, sino un director de escena, Jonathan Recci, con una gran trayectoria en los teatros nacionales e internacionales. Gracias por su visita al Castillo de la Aljafería y sobre todo a Gabriel, a Javier y a Amelia por esta espléndida tarde. Muchas gracias. Gracias. ¿A qué hora es el tren? ¿A qué hora es el tren? A las 9 y no sé si 10 y 20.